todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer mi experiencia en segundo de carrera y también va a tener una parte de preguntas y respuestas de todas vuestras dudas, tanto de mi carrera, de vuelta a clases, etcétera, etcétera. Y bueno, me dejo ya de introducciones porque este vídeo, telita, va a ser largo, así que no me enrollo más y si te interesa, sigo viendo el vídeo. Bueno, voy a empezar con la parte de preguntas y respuestas y ya luego voy a dejar una de vuestras preguntas para el final, que ya es en sí de toda mi experiencia de las asignaturas en sí. Así que vamos a empezar. Irene García MCH me dice: cuando termines la carrera, ¿cuál sería tu trabajo soñado? También le quiero responder con otra pregunta de María Valla _, que me dice: sabemos que estás estudiando ciencias ambientales, pero ¿cuál es la profesión que quieres coger estudiando esa carrera? Con respecto a mi trabajo soñado en sí de la carrera, obviamente, porque ya que estudio una carrera, pues me gustaría poder trabajar de ella. Hemos dado muchísimas asignaturas ya solo me queda la otra mitad, pero sí que es verdad que me han dicho muchos que hasta tercero tú no vas a ver en sí de lo que va a ir tu carrera. Entonces estoy como un poquito perdida todavía en este ámbito, en las salidas profesionales. Y bueno, pues una de las salidas que sinceramente me gusta es de oposiciones, ¿vale? Prepararme algunas oposiciones que tengan que ver con mi carrera, obviamente. Y también lo que en sí me gustaría de todas las ramas que abarca mi carrera, por decirlo así, sería en la parte de contaminación. Alci.22 me dice: ¿tu carrera tiene futuro en las islas o tienes que mudarte a la península o a otro país para poder ejercer la profesión? Un beso. Chica, no lo sé. O sea, esto es una ruleta de la suerte. Estudies ciencias ambientales, estudies biología, estudies química, estudies matemáticas, estudies pedagogía, filosofía. Puedo tener suerte y conseguir trabajo donde vivo. Puede que me tenga que ir a la península, puede que me tenga que ir a otro país, no lo sé. Mi carrera es nueva en Canarias. Este año salió en la segunda promoción. Y digo salió entre comillas realmente porque se graduaron, ¿vale? Pero yo no sé cuántos alumnos han salido ya de mi carrera. El primer año sé que se graduaron 7 y creo que de esos 7 solo terminaron 2. Los otros tuvieron que terminar todavía alguna asignatura, etcétera, etcétera. Y este año más de lo mismo. Polaina _ Ana 2 me dice: ¿por qué elegiste ambientales? ¿No te planteaste biología? Yo en 2 semanas empiezo bio y tengo muchas ganas. Muchísima suerte en biología. ¿Por qué elegí ambientales y si no me planteé biología? Yo esto ya conté un poquito mi experiencia el año pasado en el vídeo de primero, si no recuerdo mal. Si no me planteé estudiar biología, no, jamás se me ocurrió a mí por la cabeza estudiar biología. ¿Por qué? No porque no me guste, sino dentro de biología, la parte de zoología yo la di en bachiller y no me gusta, me parecía un pastel, me parecía muy difícil y que pues que no. Entonces pues sí que es verdad que jamás me planteé estudiar biología. De hecho, junto a biología, derecho son dos de las carreras que, a ver, no voy a escupir para arriba porque nunca se sabe. Que es verdad que son dos carreras que yo siempre he dicho, esto no lo estudio en mi vida. Ana Ornedal 96 me dice: ¿te arrepientes de coger la carrera que estás haciendo? Me encantan tus vídeos y te admiro por la constancia y el esfuerzo que haces de compaginar YouTube con la carrera. Muchas gracias. La Edirsa Angélica o Angélica: si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a hacer la misma carrera o escogerías otra? La voy a unir también con esta pregunta. Con respecto a todas las otras carreras que podría haber cogido, en plan que hubiera entrado, no me arrepiento. Claudia Gar 1308 que me dice: después de hacer la carrera, ¿qué querrías hacer? A día de hoy sigo todavía sin saber qué hacer muy bien, ¿vale? Más o menos ya tengo todas las ideas más claras. Estuve comiendo mucho la cabeza, me estuve agobiando mucho, sinceramente en esa semana me agobié muchísimo porque me volvió mucho de nuevo el run de querer estudiar enfermería, etcétera. Y más o menos ya tengo como una idea de lo que quiero hacer. Yo tengo muy claro de que voy a terminar ciencias ambientales, más que nada porque me queda solo tercero y cuarto, y en sí de estudio me quedaría 1 año y medio, como mucho, porque el segundo cuatri de cuarto creo que solo tengo una asignatura o 2 como mucho, el trabajo fin de grado y las prácticas. Mi intención es esa, ¿vale? Terminar la carrera. De momento estoy muy contenta con la carrera y la quiero terminar. ¿Qué voy a hacer cuando termine la carrera? Esto es un poquito, vamos a calmarnos, porque todavía no lo tengo muy claro. Sí que me gustaría hacer un máster, pero también he pensado en prepararme la selectividad de nuevo, es prepararme la parte específica e intentar entrar, sí, eso, a enfermería con la parte específica. He pensado, si no entro así y sigo ahí RTR con enfermería, hacer un ciclo y entrar a enfermería a través de un ciclo. Me gustaría eso, hacer el máster, pero si veo que esto de enfermería sigue a más,
pues lo intentaría, como os digo, o por la selectividad o por un ciclo. Lidia Martín _ me dice: voy a empezar segundo bachillerato este año y tengo mucho miedo. ¿Cómo te fue a ti? ¿Algún consejo para no morir? ¿Cómo me fue a mí? A ver, depende de qué curso. Yo hice segundo bachillerato 2 veces. La primera vez me fue muy mal, también hubo problemas de salud en mi familia, entonces pues yo estaba y no estaba. Sí que es verdad que no di todo de mí. La primera vez que hice segundo bachiller me costaba muchísimo concentrarme, quería dar de mí y no podía, o sea, no me concentraba para nada, es que no me concentraba, intentaba estudiar las cosas, no se me quedaban, se me olvidaban al rato. Estaba de cara a la PAU y yo no me veía en la selectividad, no me veía haciendo la selectividad, no me notaba preparada. Y yo creo que es eso, o sea, me metí a mí misma tanto miedo que acabé suspendiendo y decidí repetir segundo bachiller con todo. ¿Algún consejo para no morir? Que intentes llevar tus apuntes al día, intentes estudiar 2-3 días antes, ¿vale? Lo que es estudiar, no hacer los apuntes si lo puedes hacer día a día, mucho mejor. Y los trabajos lo mismo, desde que te los manden, quítatelo. Porque segundo bachiller es bastante agobiante, el curso es más pequeño, los profesores van más rápido, mandan muchos trabajos y vas a tener que si trabajos el mismo día con exámenes, etcétera, etcétera. Así que eso, y muchísima suerte. Tío Jep L15 _ me dice: hay mucha diferencia entre bachillerato y la universidad. Saludos, saludos. Mucha diferencia, sí, el agobio. Es decir, en la universidad vas a tener agobio enero, ¿vale? Enero, mayo, junio, o sea, cuando son los exámenes finales. Pero en bachiller no, en bachiller es un constante agobio todo el rato, porque si tienes trabajos tienes que hacer exámenes. Dreambig _ 2018 me dice: ¿cómo haces para prepararte 3 exámenes para una misma semana? Como dije antes, en la universidad tú sabes tus exámenes desde que empieza el curso. Entonces pues es más fácil, por decirlo así, prepararte 3 exámenes en la misma semana. Simplemente pues estudiar, tener tus apuntes al día, etcétera. Organizarte bien, estudiar con tiempo, etcétera. Y quiero hacer un inciso aquí, y es de que si queréis un vídeo de tips de organización y estudio, que me lo digáis en los comentarios, ¿vale? Para haceros el vídeo. Wabi Won Hee me dice: ¿crees que en tu carrera estás estando cosas inútiles? Si es así, ¿qué asignaturas quitarías y cuáles pondrías? Un saludo desde Canarias. Un saludo. Si creo que estoy dando cosas inútiles, sinceramente no. Todo lo que he dado, hay cosas que ya había visto en bachiller, otras que no, y todas, yo creo que al fin y al cabo todas me van a servir. Hay asignaturas que te quedas un poquito de what the fuck, o sea, esto para qué, me lo tengo que saber. Pero sí que es verdad que a lo mejor luego está relacionada con otra asignatura que tienes otro curso u otro cuatrimestre. Muchas veces tienes que saber cosas básicas porque es una carrera de ciencia y tienes que saberlo y punto. Carmen _ me dice: hola, ¿cuál va a ser tu método de organización y toma de apuntes este año? Un beso guapísima, te sigo desde hace un montón. Un besito. Aquí os voy a dejar mi vídeo de material escolar, que ahí lo medio enseño un poco y lo explico. Pero el método de organización que voy a llevar este año, así que este año pues he decidido no comprarme cartapacio, porque tengo el del año pasado nuevo de hecho, y me lo voy a comprar y sé que no lo voy a usar. Así que por no comprarme hojas de recambio he decidido comprar libretas de varios colores y organizarme ahí, ¿vale? Escribir en cada color una asignatura y ya luego pues voy arrancando las hojas, las voy poniendo en mi carpeta de fundas y todo lo demás lo normal, como lo hacía, ¿vale? Pilar Avellán _ me dice: hola Leti, otra pregunta diferente. En cuanto al método de estudio, ¿en la universidad recomiendas estudiar de memoria o crees que no es necesario? Depende mucho de tu carrera. Hay carreras que por X o por Y, te guste o no te guste, vas a tener que aprenderte cosas de memoria. Así que es verdad que yo por lo menos soy una persona que no me gusta mucho estudiarme las cosas de memoria tal cual loro, de aquí va una coma, aquí no, etcétera, ¿sabéis? Yo prefiero el método de leerme las cosas, ir entendiéndolas, y al ir entendiéndolas ya se te van quedando. Voy a pasar ya en sí a las de segundo de carrera más específica. Me dice que cuál de los años que has estudiado durante la carrera te ha sido más duro. Sin ninguna duda, el año que más duro me ha parecido es este segundo curso. En esa punto 89 me dice: ¿cuál te ha parecido la asignatura más fácil y la más difícil? La asignatura más fácil de este segundo curso, ¿vale? De lo que viene siendo el segundo año, diría que son Derecho y Economía. Sí, antes dije que la última carrera a la que me metería es Derecho y tuve este año una asignatura que es Derecho. Pero sinceramente el profesor me encantaba, era súper enrollado, no era Fundamentos de Derecho Administrativo Ambiental, que bueno, ya luego os hablo de las asignaturas, pero no sé, era bastante enrollado y nos los hizo muy ameno, el examen era bastante facilito, luego ya os cuento, y yo creo que es la más fácil, o sea,
fue una de las más fáciles de segundo, sin duda. Yo diría que de toda la carrera, de todo lo que llevo de carrera. Y después economía también era fácil, era un poquito más trabajosa que derecho. Me gustaba más que derecho también, porque no es todo memoria, sino también tenía parte práctica, ¿vale? De hacer actividades y demás. Y con respecto a toda la carrera, ¿vale? La más difícil, sin ninguna duda, sería física. Me ha costado horrores sacar física, ya por fin la he sacado, que ya os lo he dicho en varios vídeos, pero bueno, ya después en la experiencia os hablo de física porque la he tenido este año de nuevo. Y de segundo, si es solo del segundo curso, la que me ha parecido más difícil es una asignatura que se llama TIC, Tecnología de la Información Geográfica, que costó mucho entender el programa y lo pasé muy mal, ya luego os cuento. La penúltima pregunta es ¿cómo te han ido las notas en este curso? Cuéntanos de dónde sacas la motivación para estudiar. La motivación para estudiar, pues no sé ni yo ni de dónde la saco, ¿vale? La última pregunta es ¿cuál ha sido tu experiencia en este segundo año de carrera? Así que después ya de responder todas vuestras preguntas paso a la de mi experiencia en este segundo año. Bueno, en este segundo curso, ¿vale? En el segundo año de Ciencias Ambientales son 10 asignaturas también. No hay ninguna anual, sino cuatrimestral. Aparte de esas 10 asignaturas, como os conté en mi vídeo de mi experiencia en primero de carrera, aparte de las 10 de segundo tuve física, que es la que me quedó de primero. No fui a clases porque yo tenía las 10 de segundo, decidí no ir a clase. Yo ya os conté en su momento que sinceramente a mí las clases no me servían para nada. Intenté ir a los exámenes parciales, ¿vale? A los que eran para la continua. Por tanto, finalmente no tuve continua de física. Por tanto, en enero mi examen contaba un 90%. Y el 10% restante eran las prácticas, que eso sí lo tenía aprobado con un 10 del año pasado. Bueno, yo de física estuve yendo a clases particulares. Empecé en octubre, creo que fue, o en noviembre, cosas así. Y nada, iba a clases particulares 2 o 3 veces a la semana. Para presentarme en enero. Pero el día antes del examen vi que todavía pues me faltaban muchísimas actividades por hacer. No me sentía para nada segura. Me empecé a agobiar y no me presenté a física. Yo me había estado preparando todas las navidades física. Aquí en Tenerife, hasta el año este que acaba de pasar, los exámenes empezaban el 7 de enero. Por lo tanto tenía pues un par de semanas para prepararte las asignaturas. Y pues yo había estado, lo que os digo, todas las navidades estudiando solamente física. No había tocado ninguna otra asignatura de las que tenía. O sea, yo tenía 5 de segundo y física. Pues no había estudiado ninguna más sino física. Me iba a presentar el 11 de enero. Y el 10 de enero decidí no presentarme. Así que os lo cuento, ¿vale? Para que os hagáis una idea después lo agobiada que me vi yo en enero estudiando, ¿vale? Luego estuve preparándome física por mi cuenta porque, a ver, yo había ido a clases particulares. Las clases particulares que yo iba, el profesor me hacía las actividades y ya está. O sea, me las explicaba, pero no las entendía muy bien. Entonces yo más que nada iba para que me hiciera todas las actividades y cuando ya las tuviera, pues ya detalladamente las miraba en mi casa, etcétera, etcétera. Yo luego no fui a clases particulares, terminé los exámenes y justo cuando empecé el segundo cuatri, en febrero, empecé a estudiar física de nuevo. Iba haciendo una actividad al día, cosas así, etcétera. En plan, poquito a poco, todos los días ahí a tope, desde febrero hasta mayo-junio, que fue el examen de nuevo. Fui al examen de mayo-junio y de normal, ¿vale? Cuando yo estaba en primero, tú hacías la parte de la mujer y luego hacías la parte del hombre. El examen dura 3 horas, ¿vale? Son 5 temas. Los 3 primeros temas los da la mujer y los otros 2 el hombre, pero el tema 5 se dividía en 2 partes, entonces como si fueran 6 temas, en fin. De normal es 1 hora y media cada parte. El hombre nada más entrar dijo, mira, mi parte va a durar solamente 1 hora, por lo tanto la parte de la mujer va a durar 2 horas porque mi parte solo tiene un ejercicio. Siempre hay un tipo de examen, ¿vale? Siempre es 3 actividades la parte de la mujer, 3 actividades la parte del hombre. En la parte de la mujer, un ejercicio es del tema 1, otro ejercicio del tema 2, otro del tema 3. Y la parte del hombre, lo mismo, un ejercicio del tema 4, otro ejercicio del tema 5A y el otro del tema 5B. Pero esta vez no, esta vez puso un ejercicio en el que no mezcló los 3 temas o los 2 temas, como preferáis verlo. Cuando dijo eso, empecé a leer el examen y eso no había ni por dónde cogerlo, os lo juro. O sea, como no te supieras muy bien los temas del hombre, en plan de entenderlo y demás, y no de hecho sus actividades y con esto apruebo,
mal, ¿vale? Y es algo que todo el mundo prácticamente hacíamos, porque vamos a ver, si siempre hay un tipo de examen, si sabes hacer ese ejercicio, da igual que te cambien los datos, que vas a saber hacerlo. Pero al hacernos eso, nos quedamos todos en plan de... ¿Qué pasa? Que para que apruebes la asignatura tienes que sacar un 5, tener un 10 en la parte de la mujer o un 10 en la parte del hombre para que te dé un 5. ¿Cuál había sido mi otro gran problema? Que el segundo cuatri la verdad que era más fácil que el primero, pero era más denso. Por las asignaturas que tenía, que ya luego os cuento. Entonces finalmente pues yo había dejado 2 asignaturas directamente para julio. En plan, 2 asignaturas no me presento en mayo o junio. ¿Por qué? Porque voy a sacarme física sí o sí. Claro, cuando me pasó esto, yo salí del examen, cuando terminé la parte de la mujer, que también me había salido horrible, salí llorando. Voy a tener ya no 2, sino 3 asignaturas en julio, o sea, ¿qué es esta? Y finalmente decidí presentarme a todas las del segundo cuatri, a probar suerte, ¿vale? Con los pocos tiempos que me quedaba ya, porque muchas asignaturas ya habían pasado el primer llamamiento, entonces tenía que ir ya sí o sí al segundo. Y yo, bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a hacer todo lo posible y vamos a ver qué sale de aquí. Y nada, en julio me volví a presentar a física, o sea, me apunté, nada más terminar los exámenes, me apunté con un profesor de particulares, otro profe. Era un poco más caro que el otro, pero las clases eran individuales, es decir, estaba el profesor y yo. Y ya está, no había más nadie. Entonces nada, estuve yendo a clases particulares con él 2 semanas creo que fue. Y pues me presenté en julio y aprobé. O sea, encima ese examen fue el típico de siempre, ¿vale? La mujer sí que es verdad que siempre pues pone algún ejercicio más difícil y demás. Empezamos por la parte del hombre y yo, bueno, otra vez la parte del hombre. Pero esta vez sí que era 1 hora y media cada uno. Y los ejercicios del hombre eran tipo como siempre, o sea, los típicos ejercicios de la fotocopia que habíamos trabajado en clase. Los mismos ejercicios puso en el examen. O sea, yo era haciendo la parte del hombre súper contenta. Ya os digo, o sea, yo creo que ese 5,1 es de que saqué en la parte del hombre un 10. Y si no saqué un 10 estuve muy cerca del 10. Y el resto de la parte de la mujer. O sea, yo lo estaba pasando fatal con esa asignatura, porque es que la veía imposible. Y bueno, ahora voy a pasar a hablaros de lo que vienen siendo las asignaturas de segundo de carrera. Me gustaría que me dejarais en comentarios vuestra experiencia universitaria, de si estáis en la universidad, si estabais en una carrera y os cambiasteis a otra porque os gustaba más, porque la otra no os gustaba, etcétera. Bueno, en el primer cuatri tuve 5 asignaturas que eran Tecnología de la Información Geográfica, Estudio de Impacto Ambiental, Química Ambiental, Fundamentos de Derecho Administrativo Ambiental y Edafología. Voy a empezar hablando de Tecnología de la Información Geográfica, o TIG, ¿vale? Era una asignatura totalmente práctica, era en ordenador porque usábamos un programa que se llamaba el QGIS. Se supone que teníamos que usar el ArcGIS, pero hubo un problema con el programa y no lo descargaron a tiempo, etcétera, etcétera, por lo que tuvimos que tirar del QGIS. Lo que hacíamos era poner mapas, diferentes tipos de mapas de Tenerife, de ciudades de Tenerife o de otras islas, e íbamos metiendo mapas encima de otros mapas. Por ejemplo, veíamos pues cómo era, no sé, la laguna en 1970, cómo era la laguna en 2008, cómo era la laguna en 1990 y así. Nos hacían hacer estudios de los impactos ambientales que habían de cierto tiempo, ¿vale? A través de, por ejemplo, un periodo de 10 años. Pues cogías una ciudad que tú eligieras, el periodo ese de 10 años, ibas poniendo los mapas año tras año y veías cómo iba cambiando, si había degradación del suelo en algún lado. Es una asignatura que sinceramente me pareció entretenida y me gustó, pero a la vez me parecía un poco pastel y me pareció la más difícil del curso. ¿Por qué? Porque me costó muchísimo entender el programa, y eso que el QGIS es más fácil que el ArcGIS. Y pues ya os digo, es una asignatura de informática en sí, entonces no teníamos examen final, pero sí tenemos que hacer una entrega final. Hacías una entrega previa antes de Navidades, creo que era. Los fallos que tenías en la parte obligatoria podías corregir para la entrega final. De hecho, yo hice una vez un blog que os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? En el que hablé de ese programa, ¿vale? Y que me costó la vida y media descargarme ese programa en el ordenador de mesa, porque en el MacBook me lo pude descargar, pero no estaba completo, necesitaba una extensión y los profesores no sabían qué extensión era. Entonces no podía usar el QGIS en el MacBook porque no estaba completo. Entonces lo tuve que descargar en el ordenador de mesa, que es un Windows. Y tardé un montón en descargármelo porque me saltaba un error, otro error, etcétera. Y nada, al final lo conseguí arreglar, que ahí sale en ese blog. En plan, estuve como
2 días o 3 días comiéndome el tarro un montón, a ver por qué, y al final lo conseguí. Y bueno, nada, lo que os decía, en Navidades prácticamente que tuvimos que estar haciendo ese trabajo, esa entrega final, corrigiendo los 2 fallitos que tuve yo por lo menos y demás. Lo entregué y aprobé, saqué en total un 5,3 creo que fue. ¿Por qué? Porque yo me puse malísima en Navidades, o sea, creo que fue el 24 o 25 de diciembre me puse malísima, pero malísima de esto de fiebre, echada, con dolor de garganta y de cabeza, de levantarme de la cama, marearme y tener que echarme. O sea, estuve así una semana entera, malísima. Fui al médico, obviamente, me mandaron antibióticos y cuando el antibiótico me hacía algo de efecto y me podía levantar un poco, lo único que hacía era levantarme de la cama, irme al cuarto del ordenador y me ponía a adelantar el maldito trabajo que tenía que entregar de esta asignatura. Hice 2 apartados, pero uno tuvo un fallo y no me lo contaron porque ese no lo podías corregir, y del otro sí lo tuve bien, entonces en vez de un 5 tuve un 5,3, que bueno, algo es algo. El primer cuatrimestre para mí fue el peor de todos, porque en último momento tuvimos un montón de trabajos, tuvimos que estar estudiando para los exámenes a la vez que hacíamos trabajos, encima yo estaba malísima y lo pasé horrible, de verdad. La siguiente asignatura de la que os quiero hablar es estudio de impacto ambiental. Aquí tengo todos mis apuntes. Estudio de impacto ambiental, a ver, es una asignatura que me gustó. Este año el profesor cambió un poco la guía docente, etcétera, y la forma del examen. El año pasado se hacían parciales, entonces te ibas quitando temario, pero este año no, este año hacíamos esos parciales, pero te contaba para la continua un porcentaje de nada y ya está. Pero a mí sinceramente me gusta mucho eso de que te hagan parciales porque te obligan a llevar los apuntes al día. Por tanto, cuando lleguen los exámenes no te vas a ver aquí terminando los apuntes. Esta es la otra asignatura que tuve que usar el QGIS para entregar un trabajo, que de hecho os lo enseño en ese blog. Y nada, el examen final contaba de hacer una matriz o 2 matrices. Esta matriz de aquí que se llama matriz de importancia, ¿vale? Que bueno, te da unos numeritos y tienes que ir calculando el valor absoluto, el impacto máximo. Esto te caía en el examen, obviamente no con los mismos números. Aparte de la matriz había una parte de preguntas cortas y una pregunta larga en plan de un tema a desarrollar. Probar tanto la parte de la matriz y preguntas cortas con un 5 como la parte de la pregunta de desarrollo con otro 5, ¿vale? Si sacabas un 5 cada parte te sumaba la nota y te lo hacía. Si suspendías la pregunta de desarrollo, que le pasó a muchísima gente, suspendías y tenías que volver a presentarte a todo. Eran 6 temas. En la pregunta de desarrollo te ponía 2 opciones y tú hacías la que querías. Y luego estaba la parte de preguntas cortas, que el profesor nos daba 4 o 5 preguntas de cada tema. Solo era hasta el tema 5, el tema 6 no nos dio preguntas. Y te salía una pregunta de cada tema, en total eran 5 preguntas. Por tanto, tú respondías a las preguntas en tu casa, te las aprendías de memoria y luego en el examen te preguntaba una de cada tema. Y bueno, en total saqué un 6 con algo, no recuerdo muy bien, os voy a poner por aquí mi nota, no fue una super nota. Química ambiental. Química ambiental se dividía en inorgánica y orgánica. Ustedes diréis, ay qué guay, química inorgánica y orgánica. Sí, yo pensé lo mismo, pero no es la química orgánica e inorgánica que vemos en bachiller ni nada de eso, es más pastel. De hecho, deciros que la química inorgánica que vi era teoría, no había nomenclatura ninguna. Un parcial de la parte de inorgánica sobre finales de octubre, principios de noviembre, cosas así. Tipo test, 10 preguntas nada más. No me acuerdo si una bien te restaba 2 mal o una cosa así, o sea, era una pasada. Porque según el profe era muy fácil, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo los tipos test los odio, se me dan fatal. Me pongo súper nerviosa, cuando veo que encima me resta un montón me pongo todavía más tensa. Prefiero dejarla en blanco, que si un 5,3, un 5,6 en el tipo test. Por eso mismo, hubo un montón de gente que sacó 10 por eso, ¿sabes? Porque a la gente normal se le da muy bien el tipo test, pero a mí no, se me da horrible. Cuando resta, cuando no resta me da más igual, estoy más relajada. Yo tuve que presentarme a inorgánica en enero, pero me lo presenté a la parte de orgánica. La parte de orgánica me estudié lo que vienen siendo los cuestionarios que hacíamos online y lo probé. O sea, en total en química ambiental saqué un 5,7 si no me equivoco. Edafología. Edafología era una asignatura que tú al examen podías llevar el portátil, podías llevar tus apuntes, podías llevar los PowerPoint que yo los imprimí. Porque él decía que puedes llevar todo lo que quieras porque lo que te voy a preguntar no va a salir en ninguna parte. A mí me habían dicho que él en el examen pregunta lo que da en clase. Es decir, es la típica asignatura de que pasan asistencia en plan para que firmes.
no te obliga a venir a clase, pero luego en el examen te pregunto lo que doy en clase. Entonces como hay que ir, ¿sabes? Amiga y yo lo que hicimos es pasarlos a Word y nos los pasábamos, a lo mejor ella hacía el tema 1 y yo el tema 2 y así. Y los pasábamos a Word y los imprimíamos. Entonces todo esto es mi temario de edafología, que eran 7 temas. Los posis naranjas son cosas que han caído en exámenes otros años. Y los posis amarillos son cosas que él decía que esto es importante. Que fui tema por tema, ¿vale? Con el librito, me lo fui leyendo. Me lo leía, iba subrayando lo que me parecía más importante, etcétera. Luego me hacía un esquema y luego tiene preguntas de problemas, ¿vale? De actividades. El examen no puso prácticamente que nada que podías encontrar en internet. De hecho había una pregunta, salía en internet, no salían sus apuntes, no salían los apuntes que cogimos en clase, en ninguna parte, o sea, la inspiración divina. El examen duraba como unas 4 horas, o sea, entramos a las 9 y salimos a la 1, creo que fue. Mira, de verdad, yo salí de ahí con un dolor de cabeza horrible, o sea, el peor examen de mi vida, en el sentido de todas las horas que eran, simplemente porque no llegué a sacar un 5, pero tenía un 4,7, 4,8 y como tenía muy buena continua, pues no me iba a suspender por eso. No recuerdo cuánto saqué, fue un 5 con algo, os lo dejaré por aquí. Pero bueno, no fue mucho más, 5,1, 5,2, no sé, una cosa así. Probé y bueno, ya os digo, como era una de las conocidas también como la difícil, pues yo era como, bueno, me la he quitado, ¿sabes? Fundamentos de Derecho Administrativo Ambiental. A ver, es una asignatura que la verdad que estuvo bien. El profesor era muy enrollado, era jovencito, nos entendía, vamos, se podría decir. Habían ciertos conceptos que te tenías que saber porque te iba a preguntar. Luego también nos dijo que nos iba a caer la pirámide de Kelsen, que es esta de aquí, por lo que también te la tenías que saber. Es decir, ya sabiéndote esto y esto ya sabías las preguntas de desarrollo. Luego había un tipo test que no restaba y era de todos los temas. Entonces, pues era eso, aprenderte los temas. Yo empecé leyéndomelo y haciéndome como unos mini esquemas. Alguno me lo imprimí y así, ¿vale? Y más o menos pues me lo aprendí todo ahí más o menos como pude. Sé que era un notable, os lo dejaré por aquí también. Y nada, y súper contenta. Y bueno, y también deciros que de esta asignatura también tuve que entregar un trabajo en enero. Las asignaturas del segundo cuatri fueron zoología, climatología y bioclimatología, fundamentos de ingeniería ambiental, zoología y economía. Voy a empezar con economía. Mis apuntes de economía son estos de aquí, son todos a mano. Economía es una asignatura que sinceramente me sorprendió para bien, no me la esperaba así. Este año cambié el profesor porque el año pasado el profesor era tipo hacer comentarios de texto y este año no, este año veíamos economía. Veíamos el crecimiento y desarrollo sostenible. También la profesora nos hacía como parciales que nos contaba para la continua, no nos quitábamos temario. Vimos el PIB, el excedente del productor, el excedente del consumidor, etc. Y mi nota final fue un 8. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar es Fundamentos de Ingeniería Ambiental. Es verdad que todo el mundo sabe hacer las prácticas, pero luego en el examen final no saben hacerlo. No es que no me gustaran, pero tampoco es algo que me emocionaran, sinceramente. Era muy, no sé. Pero bueno, era mucho de hacer gráficos y todo. Y desde la carrera de química tuvieron el examen de ingeniería la hora antes que nosotros. Entonces, pues yo y mis dos compañeras conocíamos a un chico que estaba en química y salió del examen y nos dijo que le había caído. Entonces nosotras en ese rato pues nos pusimos a repasar en ese momento, ¿vale? Es que nadie estudia para ese examen porque como cuenta tan poco, pues todo el mundo pasa. Y nosotras en ese ratito pues nos pusimos a repasar lo que le había caído, ¿sabes? Para enterarnos más del tema, vamos, por si caía algo de chiripa. Y justo nos cayó el mismo examen que le habían caído a ellos. Nada, el examen final tenía una parte de tipo test que era en el ordenador, que te restaba, por cierto, que me enteré después, pero bueno. Eran los 3 primeros temas que yo ni me molesté en hacer apuntes. Directamente me lo aprendí de los apuntes que había cogido en clase y de los power del profesor. Y luego hice las actividades. Aquí no están todos mis apuntes porque se los presté a una amiga. Por cierto, Elena, devuélveme mis apuntes. De los PowerPoint del profe, pues me fui leyendo los temas y fui haciendo todas las actividades que habíamos visto. Porque a lo mejor te dicen, entra tanto de metano y lo que obtienes es pues dióxido de carbono y agua. En mi examen te decía, hay un tanto por ciento de carbono, tanto por ciento de hidrógeno, tanto por ciento de oxígeno. Calcula esto tal cual, ¿sabes? Y entonces, al no darte la fórmula o no darte los datos, ¿vale? Lo que viene siendo los productos y demás, o sea, a lo mejor era más fácil de lo que a mí me pareció,
pero no sé, yo me trabé mucho. Pero bueno, la verdad que los ejercicios cuando los entendías no eran tan difíciles de hacer. No sé, a mí sinceramente me gustó. Nada, y al final pues aprobé, no me acuerdo cuánto saqué. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar es sin duda una de mis favoritas, pero de toda la carrera, ¿vale? No es la más fácil que me ha parecido, ni la más difícil, pero es una de mis favoritas. Porque me ha gustado muchísimo, he aprendido muchísimo y es que me flipó esta asignatura. Y es climatología y bioclimatología. Muchísimos conceptos que saberse, ¿vale? Todo esto son los conceptos de todos los temas. Os digo que no se me hizo de las más difíciles, pero tampoco de las más fáciles. Tuve que aprender la clasificación de las nubes. Es decir, yo puedo mirar una nube y decirte si es un cumulonimbus, un cirrus o qué es. Aprendimos la diferencia entre tiempo y clima, porque a día de hoy es mi asignatura favorita de toda la carrera, o sea, me encantó la asignatura. Los parciales lo pasé un poco mal en las prácticas que eran de hacer gráficas, que siempre había un apartado que era hacer gráficas. Lo pasé mal por el simple hecho de que siempre la liaba en el papel milimetrado y me equivocaba en algo. Sé que no, pero la continua te salva de muchos apuros y siempre es bueno tener una buena continua. Y en esta asignatura me costó muchísimo por eso, por los gráficos, porque la profesora encima los contaba un montón, los gráficos bien hechos. Una nota súper baja de continua por eso, pero bueno. Luego en el examen final me la estudié ahí a tope y claro, como es una asignatura que iba a clase, que me gustaba un montón y atendía a muerte por eso, porque me encantaba y todo, pues no me costó tanto estudiarla y demás. El examen era sobre 6, creo que era. Y yo tuve un 4 y pico. Ya las dos últimas asignaturas en las que me queda hablar es botánica y zoología. Bueno, botánica y zoología son dos asignaturas que, con todo el temario que es, yo tuve muy claro que me iba a imprimir los temas y encuadernarlos, porque es muchísimo. En total eran 12 temas, pero señoras y señores, madre del amor, hermoso. Tengo aquí mis apuntes que cogía yo en clase y luego a la hora de estudiar me estudiaba el tema 1 y me hacía pues un esquemita de lo más importante. Botánica también tuve prácticas de laboratorio, tuve examen de prácticas de laboratorio. Tenías que describir una planta con flor, otra sin flor y un briófito. En total eran 3 muestras y tenías que describirlas, lo que veías, cuántas hojas le veías, esto, lo otro, etcétera, etcétera. No me pareció súper fácil el examen práctico, pero tampoco me pareció difícil. Si estudiabas era sacable. A mí algunas me liaron más que otras, pero bueno. Después el examen final, ¿vale? El examen escrito. Tenías que saberte todos los temas, obviamente. Había plantas de las que te tenías que saber los nombres científicos. El examen tenía preguntas de respuesta corta y tipo T. El tipo T restaba. Creo que 3 mal te restaba una bien. Yo había muchísimas que las quería dejar en blanco por eso mismo y el profesor no me dejó, me dijo, mira, responde, es que no te voy a dejar que dejes tan blanco. Y me tuve que arriesgar en muchas y todo, pero bueno. Y en la final tuve un 7,0. Y si botánica a mí me parecía tocho, de gordo, cuando vi el de zoología, pues me caí para atrás, ¿vale? O sea, estos son todos los apuntes de zoología. Animales invertebrados, animales vertebrados, todo en un cuatrimestre. Obviamente antes que pasó con física, que al final me presenté, iba a dejar 2 para julio y una de ellas era zoología y la otra era ingeniería. Al final, como me salió tan mal el examen de mayo-junio de física, decidí presentarme. Me presenté a zoología estudiando el día antes, o sea, yo me aprendí esto en una noche. Así que bueno, al final en vez de ir con 3 a julio, al final solo fui con la de física y con zoología. O sea, súper bien porque ingeniería sí me la quité a la primera. Que bueno, eso también fue una locura porque con el rollo de física ya casi todas tenía que ir al segundo llamamiento, porque el primero ya había empezado. El lunes a ingeniería, el martes a botánica, el jueves a climatología y el viernes a zoología. ¿Cómo viví esa semana? O sea, no lo sé, de verdad, fue una locura total. Iba a clases particulares a lo mejor por la mañana de física y por la tarde pues estudiaba zoología o al revés. Zoología, la parte de invertebrados pues me lo iba leyendo poco a poco, iba subrayando lo más importante y me iba haciendo pues un esquema en un folio. De la parte de vertebrados lo mismo, me lo iba leyendo, iba subrayando lo que me parecía más importante. Me hacía también como un mini esquema. En la parte de vertebrados la profesora nos dio preguntas tipo examen, ¿vale? De hecho tenéis un study blog de cuando estaba estudiando esta asignatura y física en julio, que lo dejaré por aquí también. Y luego hay preguntas cortas y preguntas de las prácticas de laboratorio.
y saqué un 7,0 también, otro 7. Que bueno, como veis mis notas este año no han sido, pero tampoco han sido malas, creo yo. O sea, he mejorado con respecto a primero. Así que voy a pasar a tercero limpia. Estoy súper contenta por eso, ¿vale? Que sí, que no me parecen las notas del año, pero bueno, al menos voy a pasar a tercero con todo limpito, con todo primero y segundo aprobado. Así que eso ya para mí, vamos, es un alivio. De hecho, hay gente que esta semana ha tenido los exámenes de recuperación y yo pues he estado aquí en plan en mi casa así porque... Bueno, y así que sí, nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado que le deis like y si os ha encantado que lo añadáis a favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos el miércoles. Adiós.